Bien, vamos a empezar entonces primero dándole las indicaciones para lo que es el trabajo de este segundo módulo. Primero, dando nuevamente las gracias y las buenas tardes a todos los colegas. Vamos a empezar primero dándoles lo que es las indicaciones de este trabajo. Se han enviado su tareita, ¿ya? Que es la creatividad de una tarjeta, ¿sí? ¿Se acuerdan? A Luzara. A Luzara, la mandaba a Luzara. También yo le he enviado acá, ¿ya? Ellos son los coordinadores, siempre tienen que tener eso. Y aparte, sí, algunos no han cumplido lo que es el análisis de la guía. No sé si han leído la guía. Bueno, al final de todo el módulo, todo lo que hagamos 5, les he dicho que nos lo pueden dejar y ustedes para que puedan tener una nota. Porque todo eso se manda a la universidad, no es una cosa sino más de convenio o lo que hacen siempre con las universidades y piden notas de evaluación al alumno. En este caso, les voy a presentar una lectura. Yo sé que nos gusta leer, y bastante, son alrededor de 23 páginas, donde el título es El miedo al dolor en el parto y cómo afecta su desarrollo, importancia del parto natural. ¿Vale? En este caso vamos a leer la lectura, es muy interesante, muy bonita, empieza desde la definición de miedo, quiénes lo tienen, por qué lo tenemos, cómo se genera el miedo en el ser humano, cómo se da en la gestante, en qué condiciones, qué factores, cómo actúa ese miedo, ese temor, que es uno de sus factores, para su presentación. ¿Qué hacer? Es una lectura muy interesante que las invito a leer, ¿ya? Y ustedes lo que van a hacer es un análisis o un resumen de eso. Muy interesante, léanlo por favor, ¿ya? Una tarde se sientan y empiezan a leer. Es algo que nos va a ilustrar y nos va a servir de base del por qué la educación en la mujer gestante, del por qué nosotros estamos haciendo lo que se hace psicoprofilaxis obstétrica. Y ahí lo mencionan. Esto es una lectura española, por si acaso, ¿ya? Entonces, para ustedes, eso es parte de la calificación del segundo módulo. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos. Vamos a ver ahora los temas de hoy día. En el segundo módulo hemos se ha estipulado hablarles de todo lo que es la psicoprofilaxis, la importancia, las bases. Vamos a recordar juntas, vamos nosotros a ver cuáles son esos fundamentos, el por qué se hace psicoprofilaxis obstétrica, sus bases científicas. No es cualquier cosa. Lamentablemente, yo les digo, incluso he tenido la mala experiencia de que inclusive muchas colegas minimizamos lo que hacemos, ¿no? Y no es así. Entonces, en este caso tenemos nosotros que ver qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿ya? Son cosas básicas que debemos de saber. Entonces vamos a empezar primero con las bases científicas de la psicoprofilaxis obstétrica. Suena un poco largo, ¿no? Psicoprofilaxis, decimos psico. Lo ideal es psicoprofilaxis obstétrica, ¿ya? Las bases científicas de la psicoprofilaxis obstétrica, voy a empezar primero y hacemos un recordaris de lo que es la fisiología o la fisiopatología del dolor, que ha debido a múltiples estudios, porque siempre el dolor, como vamos a ir viendo después, le ha llamado la atención al hombre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer cuando hay dolor? Y principalmente el dolor en la mujer en el trabajo de parto. Entonces, la fisiopatología del parto y la fisiopatología del dolor han sido motivo de múltiples investigaciones, ¿ya? Al transcurso de los siglos, de los años que han pasado. Pero también es importante ver por qué hay dolor, en qué casos se da. Y en el trabajo de parto, o con un dolor cualquiera también, van a haber 3 circunstancias especiales. Se dice que se produce dolor porque hay acción o participación de las terminaciones nerviosas libres y específicas, especialmente a través de la piel en los corpúsculos de Pacini y Batten. Esto lo tenemos todos los seres vivos, ¿ya? Y también estímulos suficientes
físicos y psíquicos. ¿Qué significa? Reflejos condicionados. ¿Y esto se relaciona con qué? Con el parto. Acá, y el umbral de percepción del dolor adecuado. Ustedes deben de haber escuchado, hay mamás que están en trabajo de parto y que dicen, no me duele, no siento nada. Y tú mides igual la intensidad de la contracción, igual a dilatación por la fase de trabajo de parto con otra mamá, ¿qué dice la otra? Me duele, ¿no? Es una cosa insoportable. ¿A qué se debe? A que nosotros manejamos un umbral de percepción de dolor de distinta forma, ¿ya? Entonces, son 3 circunstancias en las cuales va a existir o puede o se da el dolor. Las bases científicas de la psicoprofilaxis están basadas también en un contexto científico y se trabajaron diferentes formas para evitar ese dolor del parto. Empezó ya más o menos en el siglo XVIII con la anestesia del parto, luego la analgesia farmacológica e incluso con los métodos hipnosugestivos en el parto. Acá, antiguamente en el siglo XVIII aparece el cloroformo, como sabemos, y el cloroformo es un anestésico. Dice que a las mujeres en el trabajo de parto, para que no sientan dolor, agarraban unas esponjas y les cubrían la cara. Y cuando estaban a punto de dar la luz, que hacían? Empujaban los varones y hacían que nazca el bebé. Imagínate. O si no, a medida que avanza el tiempo, también aparece la hipnosis. En este caso, hacían el método de la hipnosis para hipnotizar a la mujer en el trabajo de parto. Pero vamos a ver esto después. Bases generales, miren, ¿qué podemos decir acá? El parto es un proceso complejo en el que intervienen muchos factores, todas las sabemos. ¿Cuáles? Factor físico, el componente anatómico y fisiológico, ¿no? El factor emocional previo, ¿cómo estamos condicionadas para el parto? Embarazo deseado, embarazo no deseado, mujer acompañada, ¿no? El querer al bebé también es otro factor importante. Yo quiero a mi bebé, voy a tener una participación activa. Yo no quiero al bebé, lo haré igual. Lamentablemente no es así. Y el factor social, el entorno del paciente, ¿no? Muchas veces influye incluso el factor económico. La experiencia en maternidad, por ejemplo, la mamá que dice, yo quiero dar rápido a luz porque no quiero que me cueste más, o no quiero gastar mucho medicamento, o a veces tensionada preguntar, no quiero que me pongan nada porque me van a sumar a mi cuenta, y eso hace que aumenta la tensión, el temor y el dolor. Entonces imagínense el factor social. Y el factor sensorial varía cualitativa y cuantitativamente. Lo que hemos dicho, el umbral de dolor. O sea, son varios factores que dan en todo, lo que se presenta en todo, en este caso para el parto. Vamos a ver ahora a continuación las bases anatómicas. En este caso, todos conocemos al útero, que es un órgano contráctil, que permanece imperceptible, y que esto se va a ir incrementando su función a medida que avance el embarazo, en frecuencia, intensidad y duración, que presenta contracciones uterinas. ¿Ya? Bases anatómicas. Bases neurofisiológicas, como decíamos hace un momento, el método psicoprofiláctico tiene un valor científico, permitió establecer el origen del dolor del parto y la forma como combatirlo. En la historia del método psicoprofiláctico se dice que el precursor es la hipnosis. Antes de descubrir que existía la preparación para el parto, se utilizaba la hipnosis. Vamos a ver ahora las bases neurofisiológicas y vamos a ver también que tiene sus bases en las famosas escuelas. Todas conocemos las escuelas. La escuela inglesa, la escuela rusa, la escuela francesa y la escuela ecléctica. La escuela inglesa, con su representante Granville Digby, era el médico, por si acaso, ¿ya? Médico que luego fue obstetra. Él formuló un postulado. ¿Y qué dijo? Miren, el que caracteriza esta escuela, el temor es el principal agente productor del dolor en el parto normal. La escuela rusa, acá, con esos fisiólogos,
Platonov, Vygotsky y Nikolaev. ¿Ellos qué dijeron? Que el parto es un proceso fisiológico en el cual todos los dolores no son congénitos y pueden desaparecer con la participación activa de la mujer. Entonces, hacerlo consciente o condicionado. Y ellos se basaron en ¿qué? En el reflejo condicionado, como vamos a ver después. ¿Ya? La escuela francesa, su representante Fernand de Lamassée, el parto sin dolor por medio psicoprofiláctico en base a la educación neuromuscular. Acá, como lo vamos a ver ahorita, ellos dicen que el parto es un proceso normal, pero se debe preparar físicamente y algo importante, ayudarse con la respiración. Y vamos a ver que esta escuela es una de las que nos dice cuál es la forma de respiración también. La escuela ecléctica, acá el representante es Federico Le Boyer. Federico Le Boyer es un obstetra francés. Ricardo Gavensky es un médico argentino. Ellos, ¿qué postularon? El parto sin dolor, el parto sin violencia. Esto ya es en los años 50, 60 del siglo pasado. ¿Ya? ¿Continuamos? Entonces, ¿cuáles serían las bases neurofisiológicas de la psicoprofilaxis? Ellas se basan en las dos escuelas básicamente, las que aportaron en un mayor porcentaje todo lo que hacemos psicoprofilaxis. ¿Cuál es? La escuela rusa y la escuela inglesa. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Puedes avanzar, por favor? La escuela rusa, por ser una de las primeras, o la primera que apareció después de su precursor hipnosis, basados en estos fisiólogos, Platonov, Vygotsky y Nikolaev, ellos postularon que la psicoprofilaxis, o hicieron un libro acá, que se llamó Psicoprofilaxis de los dolores del parto. Eso fue el libro. Ellos escribieron ese libro y ahí que dijeron que el parto es un proceso fisiológico en el cual los dolores no son congénitos y pueden desaparecer utilizando ¿qué? La palabra como estímulo condicionante. La palabra ¿de quién? Del acompañante, del profesional hacia la gestante. Y una palabra, ¿qué cosa es? De educación, una palabra de aliento, una palabra o expresiones positivas. ¿Ya? Vamos a marcar la diferencia entre las escuelas. ¿Seguimos? ¿Seguimos? La escuela rusa tiene fundamentos teóricos y también tiene fundamentos prácticos. Ellos se basaron en los experimentos de Van Pavlov sobre la aparición de los reflejos condicionados, la explicación del origen del dolor del parto y la disminución de la recepción del dolor durante el mismo. ¿Su teoría cuál fue? El arma de la psicoterapia, ¿cuál es? La palabra. ¿Ya? La palabra. Entonces, si nosotros nos recordamos los trabajos de Pavlov, ellos quisieron trabajar los reflejos condicionados ¿con qué animal? Con el perrito. Al perrito, ¿qué hicieron ellos? Con un timbre, no, lo condicionaban, que ya sabía que tenía que comer. Y entonces el perrito, al escucharla, ¿cómo se llama? El timbre, muy bien, al escuchar el timbre, ¿qué cosa hacía? Salivaba, ya sabía que iba a comer, entonces estaba condicionado a eso. Entonces, eso avanzó y lo llevaron a los humanos para decir que la palabra condiciona, en este caso a nuestra gestante, a que pueda tener un buen trabajo de parto, como vamos a ver ahora. Reflejos, pero es importante tener la definición del reflejo. ¿Qué es un reflejo? Dice, el término reflejo se define como una respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la presencia de un determinado estímulo. Todos tenemos reflejos, todos los animales también tienen reflejos. ¿Ah? Existen dos tipos de reflejos: los reflejos incondicionados, innatos o de la sección inferior del sistema nervioso, y los reflejos condicionados, adquiridos o de la actividad nerviosa superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer según los rusos nosotros? ¿En dónde vamos a trabajar? En los reflejos condicionados.
¿Ya? ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Ya? Vamos a ver acá. Reflejo incondicionado o innato de la sección inferior del sistema nervioso. ¿Qué dice? Permite la interacción del organismo con el medio exterior para la conservación del individuo y de la especie. No desaparece espontáneamente, nace con nosotros. ¿Cuáles son? Miren, aparecen en los primeros meses de vida. ¿Cuál sería ese reflejo con el que nosotros nacemos? La búsqueda natural de alimento, la succión. Ustedes saben que el recién nacido, y esto es importante, y lo hemos visto nosotros, y yo lo he visto personalmente en pacientes, cuando nace el niño, cortas el cordón umbilical y pones en el abdomen, en 30 minutos, si tú lo dejas, ese niño llega el arrastre al pecho, sí lo hará, sí lo llega, sí llega. Van a ver, prueban ustedes, ¿ya? Se acomoda. ¿Qué lo atrae? El olor de la madre, el calor que siente y su reflejo incondicionado de búsqueda de alimentación. ¿Ya? Entonces no se modifica a lo largo de la vida. En su arco reflejo no interviene la corteza cerebral, es de la parte inferior. ¿Ya? Ejemplo, como hemos visto, la búsqueda de alimentos, alejarse del peligro, la defensiva. ¿Sí o no? Entonces todos tenemos eso, un peligro, tenemos nuestro reflejo innato. ¿Ya? Seguimos. Reflejos condicionados o reflejos adquiridos, ¿ya? No son hereditarios, resultan del aprendizaje y son peculiares en cada individuo. Nosotros entonces podemos condicionar, ¿ya? Se adquieren en el curso de la existencia, no se observan a lo largo de toda la vida, ya que se pueden modificar a perder si no son reforzados. Ustedes saben que a veces nos enseñan algo y nos dejamos de hacer cierto tiempo y perdimos esa costumbre. ¿Ah? La corteza cerebral interviene en su arco reflejo, por eso que se olvida fácilmente y responde a cualquier estímulo. Por ejemplo, cualquier educación, costumbres. A veces uno tiene, ¿no?, algo condicionado. Más o menos antes de dormir todos nos lavamos los dientes. Ya estamos condicionados para eso, es una costumbre. O como dice alguien, yo, por ejemplo, todas las mañanas ya voy y hago la higiene de algo. Estamos condicionados a eso. No interesa la hora, pero es mi costumbre. Entonces, cuando en cuestión de reflejos condicionados o adquiridos, nosotros lo podemos adaptar. ¿Ya? Adaptar. Sus principios fundamentales de la escuela rusa. Miren lo que dice, ¿ah? Dentro de las acciones y principios de la técnica del método psicoprofiláctico, la escuela rusa, ¿qué tiene? La creación de nuevas actitudes en la mujer embarazada hacia el parto, emociones positivas, alegría y satisfacción de la maternidad. ¿Es lo que hacemos o no? ¿Qué le decimos a la mujer embarazada desde que nosotras la vemos? Felicidades, bienvenida, ¿cómo te sientes? Estamos dando mensajes positivos, parte de la escuela rusa. Enseñanza de los procedimientos de analgesia, masajes, respiración, atención en lo que está ejecutando. ¿No le enseñamos a respirar? ¿No le enseñamos a hacerse masajes? Son parte de los principios que ha dejado la escuela rusa. La activación de la corteza cerebral, acá en reemplazo de los reflejos condicionados negativos por los reflejos condicionados positivos. Entonces, cuando cambiamos de actitud, condicionamos a nuestra paciente, ¿qué hacemos? Activación de la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Seguimos? Medidas sociales. ¿Qué vamos a ver acá? A ver, 1, 2. ¿Qué dice la escuela rusa? Que debemos, dice, de hacer una propaganda para desaparecer la idea del parto como un acto peligroso y doloroso. Rol importante de la emoción, la cultura y los factores sociales para considerar el dolor del parto es un fenómeno de masas. ¿Qué nos dice la escuela rusa? Sí, de que acá todos debemos de colaborar, todos, no solamente la paciente, sino la familia, la sociedad. ¿Por qué? Porque dice que el dolor del parto es un fenómeno de masas.
que compromete a toda una sociedad. ¿Ya? El lenguaje es un instrumento que se puede utilizar como medio fisiológico y terapéutico. Nuestra palabra ejerce una función importante. Por eso que lo que nosotros decimos en una sesión, lo que nosotros le decimos a una gestante, para ella es una norma, es una ley. ¿No se han dado cuenta? Entonces es importante, es valioso lo que nosotros hacemos. Medidas sanitarias, nos habla la escuela rusa. Se comienza en la primera visita al consultorio. A mi paciente, gestante, yo la voy a condicionar al parto desde que acude la primera vez al consultorio. Yo no voy a esperar que llegue el parto. No, desde la primera vez que la tenemos. Miren lo que nos dicen los rusos, ¿ah? Y eso es fines del siglo XIX. 1890, 1895, ahí empezó y empiezan los estudios de reflejos de Pavlov y luego empiezan con los estudios de Platonov, Vygotsky y Nikolayev. Entonces, los rusos ya a fines del siglo XIX nos decían lo que estamos haciendo ahora. Se considera indispensable la preparación de los ambientes hospitalarios, lo que deben ser con mucha luz, dicen ellos, láminas, diversos colores, educativos y que den información a la gestante. ¿Hacemos o no ahora casi? ¿Ah? Preparación del personal hospitalario, quienes no deben de hablar de dolores del parto. ¿Qué dicen? Este término debe ser sustituido por contracciones uterinas. ¿No les ha pasado a ustedes en la clase que decimos la clásica pregunta, obstetriz, ¿duele o no duele el parto? Y antes de eso te preguntan, ¿ha tenido hijos usted? ¿Sí o no? No sé si les ha pasado. Ah, usted no sabe si no ha tenido hijos. No, yo sí he tenido. Y siempre yo creo que una mentirilla no hace daño, ¿no? Aunque no hemos tenido hijos, hay que decirle que sí hemos tenido hijos. Las hemos, porque decides que no, estás tú con todas las de perderas. Así es, eso es, colega, eso es cierto. ¿Qué vas a enseñar si no sabes? ¿Ah? Entonces, nosotros, en este caso, aquellas que hemos tenido hijos y aquellas que no, siempre digan, menos un consejo sano, que sí han tenido hijos, porque si no te van a decir, ¿cómo sabes? ¿Ya? En esto hay que hacer siempre una mentirilla un poquito especial. Entonces, ¿qué dicen? Ah, desde el personal, todos, pero a veces, ¿qué sucede en los hospitales? Está con dolores, ¿no? Está con dolores. Y en la misma maternidad también sucede. ¿Ya tienes dolores? Muchas, pero otras personas decimos contracciones, sensación de dureza, términos utilizados. Se pone dura la barriguita, otro término utilizado, en vez de dolores, que es mucho más terrible, ¿no? Luego, los medios de comunicación deben de colaborar, refiriéndose al parto como una experiencia maravillosa. Miren lo que dicen los rusos. Por eso que los dolores del parto es un fenómeno de masas. Todos debemos de colaborar. Miren ese estudio social que ellos hicieron. Seguimos. Esto es algo que ustedes lo conocen, lo hemos visto en los libros. Es un resumen de toda esta base doctrinaria de la escuela soviética. Ellos, como les dije al inicio, trabajaron para los reflejos o bajo reflejos condicionados positivos. Parto igual contracción. ¿Qué tenemos acá? Un cerebro, ¿no? Un útero con un bebé. Los estímulos que llegan acá van a llegar a un cerebro que no tiene nada y va a producir dolor. Gestantes con reflejos o condicionamientos negativos. Todo es blanco, con sensaciones e información negativa. ¿Qué cosa hacen los reflejos? La palabra llena este cerebro de mensajes positivos. Entonces va a haber molestia, va a haber sensaciones, pero van a estar frenadas por la educación, por ese condicionamiento a través de la palabra. Por eso que la palabra tiene un gran valor. Por eso que nuestras clases tienen que ser así, seguras, certeras. Tenemos que tener base en lo que hablamos, en lo que decimos. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les pareció? Eso es un resumen de la escuela rusa, los puntos más importantes. ¿Y hacemos lo que nos dicen ellos o no? ¿Sí? Luego vamos a ver cómo la escuela ecléctica, a la cual trabajamos los peruanos, tiene un poco de todo. La escuela inglesa. Aquí el representante es este médico, Grantley, Digby, y su postulado que dice: el temor es el principal agente del dolor en el parto. Él dice que en Inglaterra
porque había sitios de extrema pobreza y la mujer de extrema pobreza se iba a parir, porque así dice, en su cuarto, más oscuro, solas, y no tenían dolor, incluso ni habían quejidos. Pero las damas de la alta sociedad, las mujeres con cierto nivel económico en ese entonces, estos inicios del siglo XX, tenían mucho dolor. Y él veía cómo se quejaban de dolor, porque era el médico de la nobleza. Vamos a ver los fundamentos teóricos y prácticos también. Para la escuela inglesa dice de que el dolor se origina en la civilización y en la cultura. Cuando la mujer más está en sociedad, más está con muchas personas, tenía más dolor en el parto. Por eso dice que se origina en la civilización y en la cultura. El parto natural sin dolor solo existía hasta que llegó la civilización. Mujeres de aldeas, mujeres de zonas alejadas, no sentían ni referían dolor en el parto. El dolor se origina en la tensión que producen las contracciones de las fibras longitudinales y circulares en el útero. Miren el estudio de Grant-Liddy, en eso que dice, estímulos que irán al tálamo, quienes interpretados equivocadamente por el cerebro, los transforman en sensaciones de dolor. Aquí el doctor Rick hace un estudio de cómo se produce el dolor en la mujer. Fíjate, estos son de qué año, los años 20, más o menos, del siglo pasado. ¿Qué considera la escuela inglesa? Considera la educación como fundamental en la preparación psicoprofiláctica de la gestante para la erradicación del temor. O sea, yo quiero disminuir, quiero desaparecer ese temor, tengo que educar. Aquí él introduce la primera palabra, que es educación de la mujer gestante. Miren la importancia de la escuela inglesa. Complementa su teoría con los diversos tipos de respiración que contribuyen a la relajación del cuello del útero. La escuela inglesa es la que inicia, es la que propone los tipos de respiración. Pregunta de examen, ¿no? Por si acaso. Considera que el ambiente debe de ser armónico y favorable para una atención de parto. El apoyo emocional es fundamental en el momento del parto, para que la gestante pueda desarrollar una relajación necesaria y se libere de ese temor y tensión. Imaginen el ambiente, y dentro del ambiente, hola, ¿qué tal? Dentro del ambiente, todo ese apoyo emocional, principalmente, del personal que la atiende. Miren, antes un resumen. Entonces, la escuela inglesa que establece una jerarquía de importancia. En primer lugar, que hemos visto, la educación. Ellos dicen que para erradicar el temor en la mujer embarazada y para el parto, tienen que educarse. La palabra educación. Luego introduce la palabra respiración. Y vamos a ver acá los tipos de respiración. También la palabra relajación. Y ellos son los que van a introducir la palabra gimnasia. Ya los ingleses en los años 20 son los primeros, en este caso, que van a decir: prepárate físicamente, haz gimnasia con las gestantes. Entonces miren las bases de la psicoprofilaxis, es interesante. Seguimos. Entonces, la escuela inglesa tiene su postulado principal. ¿Cuál es? La erradicación, en este caso ¿de qué? Del dolor, ¿no? A través de esta famosa triada: temor, tensión, dolor. En ellos, mujer en relajación, cuello uterino blando. ¿Ya? Acuérdense siempre de esto, la escuela inglesa, la triada: temor, tensión, dolor. A mayor tensión, mayor temor; a mayor temor, mayor dolor. ¿Ya? ¿Qué dice la escuela inglesa? Que la preparación de la gestante va a tener 4 elementos básicos. Miren, basado primero en la educación. Se proporcionará, dice, conocimientos elementales de anatomía y fisiología de la reproducción.
Miren, colegas, ellos ya nos dicen qué es lo que vamos a hacer en las clases. Y eso es lo que nos dice nuestra guía en la primera clase. Anatomía y fisiología de la reproducción. La enseñanza debe empezar al 5.º mes. Ahí está, el 5.º mes. Las clases de trabajo de parto se darán entre la semana 33 y la semana 35. Muy específicos los ingleses. ¿Ah? Y muchas veces la damos en esta semana, ¿no? Nuestra tercera o cuarta sesión, la mayoría está en esta semana, imagínate. ¿Ah? Luego, ¿qué dice? El segundo elemento, correcta respiración. La respiración mejora el estado general de la gestante. Durante el parto ayuda al útero en el periodo expulsivo, también mantiene al feto en buenas condiciones. Los tipos de respiración. Miren, colegas, ellos nos dan la respiración profunda, la respiración rápida, la respiración jadeante y la respiración contenida. ¿A qué se refiere la respiración contenida? Al pujo. Entonces, la escuela inglesa, miren, nos da todo esto. ¿Ya? Seguimos. Y el tercer componente, la relajación. ¿Qué dice? Es estado en que el tono muscular de todo el cuerpo está al mínimo cuando estamos relajadas. Acá vamos a utilizar diversas técnicas de relajación. Una de ellas la progresiva, que es de Edmundo Jacobson, que es americano, o la técnica de relajación autoconcentrativa de Johannes Schulz, que es un alemán. Entonces acá, básicamente, ¿qué dice la escuela inglesa? Podemos utilizar estas dos técnicas de relajación, de Jacobson y de Schulz, porque mujer en relajación, cuello uterino blando, también relajado, o fácil para la dilatación. Cuando hablemos un poquito de relajación, les voy a enseñar cómo son estos tipos de relajación, de Jacobson y de Schulz. ¿Ya? Seguimos. Y el cuarto elemento, ¿cuál es? La gimnasia. Acá Rick introduce la preparación física. Es la única escuela que la que propone la gimnasia en las embarazadas. ¿Y por qué? Porque mejora el estado físico de la gestante, beneficia la flexibilidad de los músculos y articulaciones, y algo importante que lo hacemos, los ejercicios deben realizarse con lentitud, despacio, suave. ¿Ya? Entonces, la escuela inglesa, lo vuelvo a decir, es la que introduce la palabra gimnasia o ejercicios en la mujer embarazada. ¿Seguimos? Un resumen de todo lo que hemos visto. Miren, ya lo conocemos. Escuela inglesa, el representante Grantry Degree. La técnica es parto igual a temor, menor tensión, menor dolor. ¿Y qué vemos acá? Miren, una embarazada sin educación. Recuerda que es el primero que introduce la palabra educación. ¿Cómo está? El cerebro no está educado, hay mucho temor, que produce tensión principalmente en el cuello del útero, y esto da un dolor. En cambio, cuando es todo lo contrario, cerebro educado, condicionado, va a disminuir el temor, o no hay temor, no hay tensión o menos tensión, no hay dolor o menos dolor. Este es un resumen de nuestra escuela inglesa. La escuela francesa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro, colegas? ¿Sí? Un resumen, porque los rusos, por ejemplo, tienen el libro de dolores del parto de este grosor. Por si acaso yo lo tengo, ya es un libro así. Lo van a encontrar ustedes en la biblioteca de... Yo lo he visto en la biblioteca de San Fernando, para último. Si no, busquen el libro de los dolores del parto de Nikolayev, de Vygotsky, y van a encontrar, yo lo he encontrado así. Entonces, lo hemos tratado, al menos yo lo he tratado de resumir los puntos más importantes. La escuela francesa. Acá vamos a ver a Ferdinand Lamassé, que es el representante, y su postulado principal es la respiración indolorizante. ¿Ellos qué dicen? Que cuando la mujer aprende a respirar y lo hace adecuadamente en el parto, va a producir con ellos una respiración indolorizante. Va a hacer que se disminuya el dolor en el parto. ¿Ya? ¿Y sucede eso o no? Sí sucede. Seguimos. Fundamentos teóricos y prácticos. ¿Qué nos dice acá? Tiene igual los principios que la escuela rusa. ¿Cuál era el principio de la escuela rusa? ¿Quién es el factor condicionante?
La palabra. Muy bien. Dice, crear un foco cortical potente capaz de inhibir los estímulos originados en la contracción uterina, con la contracción uterina. ¿Cuál es ese estímulo? ¿Cuál es el estímulo? La palabra. En lugar de respiración profunda, ellos que proponen se utilizará la respiración acelerada, o conocido también como la respiración superficial o respiración torácica. Miren, hasta ahora lo practicamos. ¿De dónde viene? De la escuela francesa. Su objetivo es limitar los movimientos del diafragma, evitando la compresión sobre el fondo uterino, manteniendo una oxigenación adecuada. Ahí está el porqué de la respiración acelerada o superficial. La escuela francesa, miren, es la que integra al esposo como ese ser importante, necesario en esta preparación teórica y práctica, y su presencia en el momento del parto. Cuando hablamos de parto como acompañante, nosotros decíamos en maternidad, ¿no? Oye, somos los primeros. Sí, somos los primeros acá en decir que pase el acompañante, pero ya los franceses lo habían dicho hace más de un siglo. Imagínate, es la verdad, ellos lo proponen, ellos lo hacen, pero no se hacía. ¿Por qué? Por una serie de factores. Miren, considera importante conocer la psicología de la gestante y cuándo conoce del parto, saber qué tipo de paciente es, qué siente, cómo está y qué sabe del parto. Miren, acá, este resumen, ya muchos lo hemos visto, lo tenemos, y acá, como dice la escuela francesa, la técnica de la respiración jadeante, relajación con concentración. Yo estoy en trabajo de parto, yo estoy respirando, aplico mi técnica de respiración, la voy a hacer adecuadamente, va a tener el efecto que deseo, pero base sobre mi concentración. Tengo que estar concentrada. Es como nosotros cuando le decimos a la gestante, viene a dar a luz, señora, olvídese de todo. Usted solamente viva su parto, experimente sus sensaciones. Y miren lo que viene: útero en reposo, respiración normal, comienza la contracción, hacemos una respiración profunda y luego sigue la contracción que hacemos, la respiración superficial rápida. Ya mantengo esa respiración y luego respiras, va bajando la contracción, también voy ya cambiando de la respiración a una respiración profunda y una respiración normal. ¿Se acuerdan de la respiración superficial? Tomo aire por la nariz y boto rápidamente, soltando el diafragma. ¿Ya? La escuela ecléctica. Se dice que la psicoprofilaxis peruana, la que trabajamos en todos los hospitales, es de esta escuela, es ecléctica. ¿Y por qué es ecléctica? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el ecléctico, individuo de escuela que profesa el eclecticismo, es decir, escoge de cada sistema, teoría, escuela, método, lo mejor o lo verdadero. Es como dice, yo selecciono, yo elijo, lo mejor que me va a servir, lo voy a tomar. Eso significa ser ecléctico. Y sus representantes, tenemos aquí, lo vuelvo a decir, a Frédéric Le Boyer, francés, obstetra, y Ricardo Babinski, argentino, que es médico. Otros que asociados a ellos, por ejemplo, hay varios en el Perú, el doctor Molina de los años 70, 60, docente de San Marcos, fue uno de los precursores también para la escuela ecléctica. Les cuento algo sobre Frédéric Le Boyer. Frédéric Le Boyer es un obstetra francés, es el descubridor de los famosos masajes Shantala. Dice que Frédéric Le Boyer se va a la India, ¿ya? Y le llamaba la atención, pues como curioso, hombre curioso, de irse a la plaza de la India y veía cómo las mamás cargaban y masajeaban a sus niños, a los niños pequeños, niños de pecho, niños que recién empezaban a caminar, y los hacían en los parques, en las plazas. Y con la primera mujer que empezó a conversar y la mujer le empezó a explicar a él, le decía cómo lo masajeaba a su niño y para qué lo masajeaba,
se llamaba Chantal, por eso que difundió estos métodos de masaje Chantal terapéuticos o masajes terapéuticos en los niños. Fue hecho por Frédéric Leboyer en una de sus visitas a la India. Muy interesante su historia. ¿Ya? Luego vemos acá, miren, él que nos dice, él escribió el libro Parto sin dolor, parto sin violencia. Él dirige más su atención al recién nacido y dice que todo recién nacido debe de nacer en buenas condiciones. ¿Qué propone? Una preparación adecuada de la mujer en el parto. Atención del parto bajo las siguientes condiciones: un personal entrenado con conocimiento, sensibilizado, para que el parto no sea violento. Es lo que ahora se prioriza. ¿Qué se está priorizando ahora? Parto humanizado. No sé si hemos escuchado. Pero imagínate que esos son de los años 50 del siglo pasado, pero con otras palabras. Parece que la palabra humanidad, humanizado, nos da mucho más peso, ¿no? Bueno, lugar de atención adecuada y favorece el encuentro del padre, madre e hijo. De escuela ecléctica. Seguimos. Ricardo Gabelsky, médico argentino, el que dijo también, parto sin dolor igual parto sin temor. Él escribe este libro, ¿ya? Él dice parto sin dolor igual a parto sin temor. Como les decía, un médico argentino, creador también de la escuela sudamericana, base de la escuela ecléctica, basado en las escuelas rusas, inglesas, francesas. Le da acá a la psicoprofilaxis un enfoque más amplio. Él es el que le conecta con otras ramas de la medicina, por ejemplo con la psicología, ¿ya? Con la sociología, para ver de dónde, cómo están nuestros pacientes socialmente. Precisa su metodología, él dice cuántas sesiones, incluso él decía de que se debe preparar en 8 a 10 sesiones, o el número de veces que la mujer quiere aprender. No hay un número finito de sesiones, el número de veces que ella necesita. Aportes de nociones de la psicología, la psicopatología y de la hipnosis. Como les decía, la escuela ecléctica agarra un poquito de todas. ¿Pertenecemos a esta? Sí, porque la psicoprofilaxis actual se basa en un poco de todas las escuelas. La psicoprofilaxis en el Perú, como les decía, eso es un poco de historia, es muy interesante saber cómo llega. Esto lo saqué de una tesis de una colega, donde se hizo una investigación y también está como parte de la historia del Hospital de Bariátrica en el servicio de obstetricia, en el área de psicoprofilaxis. En el año 1952 se lleva a cabo aquí en Lima un congreso, el 8º Congreso Argentino de Obstetricia y Ginecología. Y acá se expone la metodología para la educación de un parto natural, en el cual quien viene participa Ricardo Gabelsky. Imagínate, en los años 50. Acá se dice que participan un montón de obstetras. Ahí ven toda la metodología, la forma, y ellos deciden empezar. Entonces la psicoprofilaxis se implantó por primera vez en el Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy Hospital Edgardo Rebagliati, después de 2 años, no, después de 7 años de ese curso o de ese congreso. Imagínense, como siempre nos demoramos en hacer algo, ¿ya? Entonces ahí empezó, en el Hospital Edgardo Rebagliati, es importante decirlo. Luego, Lucio Castro Medina, que también es uno de los docentes de San Marcos, publica un libro muy interesante que está en la biblioteca, Bases neurofisiológicas, psicosomáticas y bioquímicas del método psicoprofiláctico en la atención del parto. Es uno de los primeros libros peruanos que hay, ¿ya? Y aquí dice incluso qué es lo que debe saber la gestante, cómo se la debe atender, qué es lo que ella tiene que hacer en el parto. Y refiere algunas formas o puntos básicos de cada escuela: respiración, relajación, la técnica del pujo. ¿Qué pasa en el Instituto Materno Perinatal? Empieza a funcionar como un programa educativo psicoprofilaxis obstétrica para el parto sin dolor. Así lo encontré en la historia en el hospital. ¿Y saben quién me lo contó? Las obstetrices muy mayores, que algunas se han jubilado. ¿Ah? Y dice que fue realizada la primera sesión el 26 de septiembre del año 66. ¿Ya? Actualmente es un área funcional de psicoprofilaxis obstétrica, parte de un servicio educativo desde el año 2010. ¿Qué pasa en la escuela de San Marcos, de la decana? Recién el curso de psicoprofilaxis obstétrica
integra la malla curricular a partir del año de 1975. Entonces demoró bastante para hacer algo académico, demoró bastante para tener la psicoprofilaxis que vemos en diversas instituciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver la psicoprofilaxis obstétrica, pero de ahora desde otro punto de vista. ¿Cómo la define? ¿Cómo está? Miren, esta es una definición fácil y sencilla. Bien, en este cuadro les quiero presentar la definición práctica y sencilla de lo que es la psicoprofilaxis obstétrica como definición en la guía del MINSA. ¿Cómo la definen? Como un proceso educativo para la preparación integral de la mujer gestante. Proceso educativo que va a proporcionar hábitos y comportamientos saludables y una actitud positiva frente al embarazo, parto, porperio y producto de la concepción y el recién nacido, para que esto sea una experiencia saludable tanto para ella, para el bebé y el entorno familiar. ¿Ya? Es una definición fácil y sencilla. A veces personalmente me gusta hacer en cuadritos, es más fácil y se fija mejor todavía. ¿Ya? Por eso decimos, ¿cómo definimos a la psicoprofilaxis? Proceso educativo. Proceso educativo. O sea, no es cualquier cosa lo que hacemos. ¿Se acuerdan que la primera vez yo les decía, debemos de decir o debemos de dejar de decir, anda a tu charla? Por favor, ustedes están haciendo una diplomatura de actualidad, tenían unas bases. No es una charla, es una sesión educativa, es una clase, es un proceso educativo. Y educar a alguien que va a cambiar hábitos, actitudes, ¿es fácil? No es fácil. Nos vamos a enfrentar a veces a muchas barreras. ¿Ya? Y cuando ustedes vean la segunda sesión, que es control del embarazo, cuidados en el embarazo, mitos y costumbres, ¿qué hay? Y cada una de ustedes, en cada región, en cada lugar donde trabajamos, hay una serie de mitos y costumbres. No sé si les ha pasado. ¿Ah? Incluso a veces hay colegas, he escuchado, que dicen a la mamá, no coman nada ácido, no comas tal cosa. Nosotras mismas también. Para eso tenemos que tener un buen fundamento científico. ¿Ya? Bien, seguimos. El objetivo general también está en la guía, dice preparar a la gestante física, psicológica y socialmente a través de actividades educativas para lograr en ella conocimientos y actitudes adecuadas, miren, que permitan su participación efectiva con tranquilidad y seguridad durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia. Desarrollar sesiones de gimnasia obstétrica de acuerdo a los factores de riesgo. Son los objetivos de la psicoprofilaxis. O sea, no estamos educando solamente para ese día, ni al parto, es para su vida posterior, es para después. Imagínate, posparto y lactancia. ¿Saben ahora hasta cuándo dura la lactancia? Se decía 2 años. La vez pasada tuve la oportunidad de estar con unos pediatras y escuchar el último reporte de lactancia, donde dice que se debe dejar de hacer que el niño lacte el mayor tiempo posible, ya no 2 años.
si es posible 2 años y medio, 3 años. ¿Saben por qué? Por el desarrollo emocional, afectivo, por el apego que tiene el niño con su madre. Nada del destete traumático. ¿Cómo destetan en provincia las colegas? ¿Saben? ¿Cómo sacan al bebé del pecho? ¿Sí o no? Yo he visto que ponen colinos, pinturita, betún en las mamas, sí. Sábila, ¿no? Sábila, para que ya no, para quemar, que no sé, una serie de cosas. Sí, eso han visto los psicólogos, y eso decían los pediatras, de que causa trauma, parece mentira. Entonces tenemos que promover que la lactancia sea el mayor tiempo posible. Y recordemos también que los niños ya 2 años y medio, 3 años son independientes. Solamente para qué quieren a la mamá. Por el calor, por el apego, por la calidez y por esa sensación de seguridad que da el estar en el pecho de mamá. Muchas veces el niño, y los que hemos tenido niños, ¿qué sucede? Es por el calor. Y mayormente están en las noches para dormir. Entonces, en base a esto se dice que la lactancia debe ser el mayor tiempo posible. Eso hay que decirle a las mamás. Aunque ahora pues con las cosas modernas, contando, ¿no? El trabajo también. Sí, entonces es importante estas cositas nuevas que hay. Objetivos específicos. Lo que todos sabemos, proporcionar información para disminuir temores y aprensiones o tensiones. Ayudar a la gestante, a su familia, a tener mayor confianza y tranquilidad durante el embarazo, parto, posparto y manejo del recién nacido. Ahora la gestante a las clases no viene sola, siempre viene con alguien. Y a veces ese alguien o acompañante es el más asustado, es el que tiene más temor, no sé si les ha pasado. E incluso vamos a ver que es el que más pregunta, y nosotros lo consideramos un alumno más. Maternidad de Lima tiene un código para el acompañante. Nosotros no decimos que tenemos una gestante y acompañante, tenemos 2 pacientes. Entonces tenemos que darle también ese valor, su importancia. Miren, controlar las molestias y la sensación dolorosa a través de las herramientas psicoprofilácticas. ¿Y cuáles son estas herramientas psicoprofilácticas? ¿Cuáles son? A ver, colegas, ¿cuáles son las herramientas psicoprofilácticas que le estamos dando a nuestra gestante? En primer lugar, el conocimiento, ¿ya? Esa es la base. Segundo, técnicas de respiración, relajación. Yo les voy a enseñar una fórmula, yo siempre les digo, respiración más relajación funciona sobre concentración. Acuérdense siempre eso. Respiración, relajación sobre concentración. Si tú no tienes o no estás concentrado en lo que estás haciendo, no va a ser efectivo. ¿Ya? Esa es la fórmula de una de las herramientas. O sea, conocimiento y la fórmula de la respiración. Conocer las posibles eventualidades que pudieran surgir. Sí, nadie está libre de cualquier momento de emergencia en un embarazo. Enseñar técnicas especiales de relajación, control muscular y actividad respiratoria, que aumenta, como sabemos, la capacidad de resistencia, y lograr un conocimiento sobre el cuidado corporal. Eso es lo que queremos, que la mujer embarazada se cuide bien, se cuide de todo. No sé si les ha pasado a ustedes en sus establecimientos que la gestante está subiendo de peso demasiado. Por el Día de la Mujer escuché la ponencia de la endocrinóloga de maternidad. El año 2014 ellos hicieron con la Universidad de Harvard una detección de gestantes con diabetes. Antes de las 28 semanas, a toda gestante que llegaba a maternidad se les invitaba a hacer su glucosa basal. Cuando estaba un poco alto, o sea, llegaban a 100, todos pasaban al tamizaje de descarte de diabetes. Gratis, gratis. Entonces he encontrado, dice, según los índices mundiales, que debería de ser en una población gestante solamente llegar entre 3 al 5% de diabetes gestacional. ¿Saben cuánto estamos en maternidad? Entre 16 al 20%. ¿Eso qué significa? Que no lo sabemos, pero hay pacientes que están haciendo diabetes gestacional por una dieta o nutrición inadecuada. Entonces es importante tener esta información. Entonces hemos visto acá, ¿ya?, los objetivos específicos. También
Relacionado a la pareja acompañante, los medios de ayuda para el control de la situación. Ellos tienen que saber, se les enseña qué hacer en el momento que van a estar como acompañante en el parto, después del parto. Potenciar los vínculos de pareja. No sé si les ha pasado a alguna paciente que acude con su pareja o familiar a las clases, te llegan a decir qué diferente lo veo, qué diferente se le ve, está más responsable, más cariñoso conmigo, me presta más atención. Miren lo que generamos. Identificación de las complicaciones a través de los signos de alarma, esto es básico. Promoción de la lactancia materna. Lograr el fortalecimiento, elasticidad y flexibilidad de la musculatura pélvica a través de la gimnasia pre y postnatal. Dar consejería y relación de pareja. Gimnasia postnatal. Les cuento que una de las críticas que yo le hice a la guía, y es cierto, es que no habla de gimnasia postnatal. ¿Leyeron la guía? Espero que hayan puesto esa parte. No hay sesiones de postnatal. ¿Ya? No nos dice qué tipo de ejercicios, qué hacer. No hay. Es una parte que debemos de fomentar. Pero les cuento que el índice de asistencia de la puérpera es poquísima. Es poca. De 100 habrá una que te venga postnatal. Pero hay que entender también su rol de madre, rol de mujer con bebé. Entonces, imaginen, aparecen al tercer mes, hasta el sexto mes y querer hacer también la gimnasia postnatal. Es algo importante que debemos de fomentar, ¿ya? Vamos a hablar de gimnasia obstétrica. Y acá, algo interesante que les he puesto es, y vamos a ver después, cuán importante es y cómo se debería de hacer. No es hacer por hacer tampoco, tiene sus partes, ¿ya? Como sabemos, la actividad física es parte importante del ser humano, es parte importante para tener un estado de salud óptimo, y también esto debe ser hecho en las mujeres embarazadas. Se dice que la mujer embarazada, es cierto, somos, cuando estamos embarazadas, las mujeres o las personas más elásticas. Nuestras articulaciones se relajan tanto que podemos hacer y debemos de hacer ejercicio. La articulación de la pelvis para el parto, ¿saben cuánto se separa? Es de 1 a 2 centímetros de espacio en nuestras articulaciones. Entonces imagínense todo lo que se prepara para el parto, ¿ya? Los estudios demuestran que los ejercicios suaves o moderados son beneficiosos y pueden lograr acortar, ¿qué cosa? El trabajo del parto, a disminuir el estrés fetal durante el parto y a una recuperación rápida post cesárea. Les cuento que mi hermana a las 24 horas de la cesárea ya estaba caminando y bañándose. Yo decía, no te duele, no me duele nada. O sea, ella también la emoción de tener el bebé. Yo creo que es eso. Yo me decía, me siento tan aliviada, lo extraño tenerlo acá, pero ya no con el susto de antes. ¿Te imaginas? La verdad que es una cosa muy especial. Un buen programa de ejercicios aumenta los niveles de energía y mejora la calidad del sueño. Es igual como nosotras, nos vamos caminando a casa, llegamos cansados y dormimos bien profundamente. Eso también, hacer ejercicio tiene sus beneficios. Según esta revista americana, en el año 2003 ya nos recomienda, miren, ejercicios regulares 3 veces por semana son mejores que una actividad intermitente. Muchas veces decimos todos los días, yo les digo mínimo 3 veces por semana. Hay una mamá que por ejemplo está subidita de peso. ¿Cuál es el mejor ejercicio que le decimos? La caminata. Es el mejor ejercicio en la mujer embarazada. ¿Ya? Caminar. No es trotar, no es trotar, es caminar. Y si puede caminar en casa descalza, mucho mejor todavía. ¿Ya? Imagínense ustedes, se sacan los zapatos y caminamos. ¿Cómo nos sentimos? Relajadas, excelente. Y en la gestación con más razón todavía. O ponte unas medias suaves, camina así con medias en tu casa. ¿Ya? Podemos decirle eso a las gestantes. Así es. No ejercitarse hasta el punto de estar extenuada. Sí, muchas mujeres creen que el hacer ejercicio en el embarazo es para bajar de peso y acabar todas cansadas, sudorosas. Sí, muchas mamás le decimos, vienen con ropa cómoda para los ejercicios y se traen su toalla.
En el hospital nos pasa eso, no, acá no vas a sudar tanto, no es para bajar de peso. Ya hay esa idea o ese concepto. Suspender los ejercicios si se está fatigada. No llegar al punto de la deshidratación. Tomar líquido y mantener una dieta saludable. Sí, tienes que tomar líquido. ¿Y cuál es el líquido de preferencia? Agua sola. Agua sola. ¿Ya? Es lo ideal. Evitar actividades que tienen riesgo de trauma abdominal. Importante. No se nos vaya a caer una gestante, por favor, haciendo ejercicios. Tenemos que tener mucho cuidado. Hasta el momento les cuento de mi experiencia, no se me ha caído ninguna. Espero que no se me caiga tampoco. ¿Ya? Imagínense. Son eventos adversos, así se llama, que nadie está libre. Está recomendada las caminatas, el nadar. El andar y bicicletas, dicen, las fijas son mejores que en embarazos avanzados. Estas son indicaciones incluso para mujeres de países desarrollados, ¿no? Pero no tanto acá. Menos acá solamente se recomienda caminatas o nadar. La famosa natación que se hace. Excelente. Se dice que cuando una mujer embarazada nada, activa todos sus órganos y sistemas. Seguimos. Requisitos para la práctica de la gimnasia obstétrica. Por favor, debo de tener en cuenta esto. Debe estar en control prenatal. Porque al estar en control prenatal tenemos con la tarjeta un resumen de su último control, en qué condiciones está, cómo está. Y nosotros cada vez que venimos o cada vez que viene la sesión preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ha tomado desayuno? ¿Ha almorzado? Es importante esas preguntas básicas. Ahí dice, no, he tenido dolor, o no, hace una semana presenté un sangrado, o no, hice fiebre. Ojo, por favor. ¿Ya? Participar en las clases grupales. El entrenamiento está a cargo del obstetricia especialista. La rutina, esto es el promedio máximo, ¿ya? No debemos exagerar. No hago mis ejercicios 60 minutos, 2 horas. Gestante, no. Recuerden, es mucho. Es solamente para trabajar zonas que van a participar en el parto. ¿Ya? Música ambiental, excelente. La música, ustedes saben que nos motiva. Seguimos el ritmo con los ejercicios, con los movimientos. Lo pongo opcional también. Aquellos, por ejemplo, que vienen de zonas de sierra, de selva, utilicen siempre la música de moda de su localidad. Es excelente. Y a cada uno nos gusta siempre la música que es nuestra, ¿no? Entonces, y lo adaptamos a la gimnasia. Iniciar el ejercicio con calentamiento. Colegas, nunca se pasen al ejercicio de frente. Siempre es el calentamiento, o también llamada calistenia, ¿ya? Calentamiento, a calentar, por favor. Evitar los estiramientos bruscos o forzados porque pueden producir calambres o desgarro de fibras musculares. Hiciste tú la primera sesión, llegan a la segunda, pregunten, ¿cómo han estado después de la primera clase de gimnasia? ¿Hubo alguna molestia? ¿Cómo se sintieron? A veces te van a decir, uy, dormí rico después. No, no me pasó nada, lo seguí haciendo. Otros dicen, no, me dolió la cintura, me dolió la pierna. Ojo, si ese dolor es más de 2 o 3 días, puede haber un desgarro muscular. Tener cuidado, ¿ya? Enseñar a escuchar los mensajes del cuerpo. Presencia de alguna molestia indica dejar de practicar la gimnasia. ¿Cómo estamos, señora? ¿Alguna molestia después de cada ejercicio? ¿Cómo se siente? Algo. No me dolió, no se puso dura la barriguita. ¿Qué hacemos? La dejamos ahí hasta el día siguiente. Que mire y escuche para que ella lo haga en casa. No hay que forzar, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, practicar técnicas de respiración con cada grupo de ejercicio para mejorar la oxigenación y facilitar la relajación. Cada ejercicio se repite un promedio de 3 a 5 veces. 3 a 5 veces. Máximo 10 veces. ¿Ya? Máximo 10 veces. Si la paciente se siente bien, si está bien, no hay dolor, hasta 10 veces. No exageremos.
Porque hay mamás que les encanta hacer el ejercicio y quieren hacer 1 o 2 ejercicios todos los días. ¿Ah? No sé si les ha pasado. Señora, no exageremos, ¿ya? La variación es buena, pero no más de 10 veces. Beneficios en la parte fisiológica. Miren, todos los beneficios son excelentes. Como les decía, regula el nivel de glucosa, estimula la producción de endorfinas, dando una sensación de bienestar físico y mental, favorece el sueño, fortalece el estado físico general, aumenta la energía y la vitalidad, fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio, reduce el riesgo de formación de coágulos en venas y arterias. Excelente. Es importante que ustedes van a aprender a hacer los ejercicios circulatorios de pies, para nosotras mismas también. Cuando estamos demasiado tiempo paradas, demasiado tiempo sentadas, es importante esta práctica de estos ejercicios. Miren, incluso de prevención de varices. Incrementa la resistencia muscular con los siguientes efectos beneficiosos en la autonomía personal. Muchas mamás dicen, uy, me veo mejor haciendo ejercicios. ¿Por qué creen que en la sala de gimnasia hay este tipo de espejos? ¿Es para qué son los espejos en una sala de gimnasia? ¿Ah? ¿Para verse mejor? Como dice la mamá. Sí, para verse, para cómo estamos haciendo, para estimularnos, para ver cómo cambia el cuerpo de la mujer, cómo se ve en esta situación tan importante de estar embarazada. Muchas veces se ha demostrado que la mujer, cuando a veces maximiza bien su cuerpo, sale embarazada, hay esos cambios normales del embarazo. ¿Cómo se sienten algunas? Pesadas, feas. Por eso que los espejos nos ayudan a que ellas se vean mejor, que ellas se vean cuán hermoso se pone el cuerpo de la mujer cuando estamos embarazadas, y eso es elevar la autoestima en la mujer. Muchas veces dicen, mi esposo ya no me mira, ya no me toca, porque miren cómo estoy gordita. ¿No les han comentado eso? ¿Qué hacer? Tenemos que elevarle la autoestima, decirle qué bonita que estás, ese vestidito celeste con puntos azules, qué bonito, te queda muy bien, el semblante está bien. Ustedes saben que el semblante de la mujer embarazada se ve lozano, se ve bello hasta el 7º mes. ¿Sabemos por qué? Porque tenemos líquido. Luego, cuando llega el 8º mes, va por el mismo proceso del embarazo que ya está a término y las molestias que ocasiona, dice que la fascia nos cambia. Por eso que el mejor tiempo para tomarse fotos es el 6º, 7º mes, por si acaso. Y vean ustedes en sus gestantes cómo cambian. Y ya una cara de puerpero ya ni te tomes fotos. Claro, porque estás toda demacrada, no duermes bien, ojerosa. Eso pasa. Y díganles eso a sus pacientes y van a ver cómo se anima. Diles así, qué bonito te queda tal cosa, qué bien, estás a la moda. ¿Y cuál es la moda de la mujer embarazada ahora? Ya no se han vestido, ¿sí o no? Yo me acuerdo de niña, veía a mi madre embarazada, un tremendo vestido tipo harpa. Ahora no, ahora pues hay cada moda, los bodys, cosas más coquetas. Entonces, elevar la autoestima, decir que se ven mejor, ¿verdad? Es muy importante. Y eso, si no lo dicen los tendrín, ¿quién lo va a decir? A veces la pareja pasa desapercibido y en casa nada. Puede decir, no, los tendrín me dijo, miren esto, es muy importante. Por eso les decía, la palabra condiciona. La palabra ejerce un gran poder, colegas, y nosotros estamos educando siempre. Vamos a ver. Regula la digestión evitando el estreñimiento, mejora la postura corrigiendo la alineación corporal y las molestias relacionadas con las malas posturas, promueve una coordinación mejor neuromuscular y estimula el sistema inmunológico. ¿Ya? Psicológico, miren, atenúa el estrés y la ansiedad. Música, ejercicios, disminuye todo esto. Favorece la concentración y reeducación mental al tomar conciencia de movimientos y posturas. Incrementa los reflejos y mantiene más atentos los sentidos.
propicia la relajación promoviendo el descanso y sueño reparador, mejora el estado de ánimo dando una sensación de bienestar y propicia actitudes positivas de mejor humor. ¿No han visto que los pacientes cuando hacen ejercicio se ríen? ¿Ah? Se ríen con música y cuando tú estás ahí se ríen, están coquetas y ven que pueden ellas hacer el ejercicio. Hay algunas que dicen, no, yo no puedo hacerlo, ¿no? O no sabía que podía hacer tal cosa. Entonces imagínense. ¿Qué más? Mejora la autoimagen, mejora la calidad de vida en general y sobre todo, es divertido. ¿Y quién lo hace divertido? Nosotras. Por eso, que cuando tú haces ejercicio con entonces tú tienes que hacerlo, por favor. Háganlo ustedes. Ustedes se van a poner su buzo, ustedes se ponen una ropa suelta y al nivel de sus gestantes, en el centro de las gestantes o las gestantes delante de ustedes, ustedes lo hacen. No de que yo agarro una paciente de modelo, como yo he visto, o no agarro la interna para que lo haga. No, la obstetriz la tienen que hacer. Si yo como gestante veo que mi obstetriz lo hace, yo lo hago, colegas. Pero si yo no veo que ella lo hace, utiliza otra paciente, será lo mismo que yo lo haga primero y que luego después vaya cada una de ustedes y ustedes como gestante lo hagan. Esa es la diferencia. Entonces ustedes lo tienen que hacer y para eso se van a conservar delgadas, ¿no? Más o menos tú delgada, yo también con los ejercicios. Es importante, tiene doble beneficio, ¿ya? Es importante que ustedes lo hagan y háganlo divertido. Háganlo divertido. Contraindicaciones para la gimnasia. Contraindicaciones absolutas. Miren, ¿quiénes deben de incluirse de esto? Por eso es importante la tarjeta de control, por eso es importante saber qué paciente me ha llegado. Aquellos que presentan enfermedad renal, enfermedad cardíaca, isquemia o valvular, infección aguda, por ejemplo. ¿Alguien que esté con infección urinaria en este momento recibiendo tratamiento lo hará? No. Preeclampsia o con tratamiento para preeclampsia, paciente con placenta previa, cervix incompetente o portadora de cerclaje, RPM, parto prematuro, aquellos que presentaron sangrado vaginal en menos de una semana, por favor, sospecha de distrés fetal o retraso de crecimiento intrauterino. Por eso se pregunta, señora, su última ecografía, ¿cómo está el bebé? ¿No obstetriz está todo bien? ¿No obstetriz tiene tal cosa? Ojo, pregunten siempre, ¿cómo está el bebé? ¿Ya? Contraindicaciones absolutas. Yo les cuento que en maternidad más me vienen pacientes con placenta previa, pacientes que han tenido algún sangrado vaginal, son las que más vienen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las contraindicaciones relativas. Miren, la hipertensión arterial no controlada, aquellas con arritmia cardíaca, anemia moderada o severa. Ojo, por favor. ¿Cuánto de hemoglobina tiene usted, señora? ¿Cómo está en su último control? Y ellas les van a decir, no, obstetriz, siempre tú le dices, y recuerda que tiene que estar aprobada. ¿Cuánto es la nota aprobatoria? 11. Entonces con 11 estamos bien. Y lo mínimo, tiene que subir a más. No, estoy desaprobada, me dice, tengo 9. Ojo, cuidado con ellos. ¿Ya? Obesidad o delgadez excesiva. Una paciente de 90-100 kilos. ¿Cómo trabajamos con ella? Tener cuidado, la sal. Tabaquismo, ¿no? Que estén fumando, ingesta de alcohol, embarazo múltiple, mucho cuidado, los gemelares y los embarazos, por ejemplo, trillizos, hemos tenido nosotros, gemelares y trillizos, ¿ya? Y antecedentes de prematuridad, importante. Se dice que el prematuro o aquello que ha tenido un parto prematuro tiene mayor tendencia a tener el siguiente parto prematuro, ¿ya? Por si acaso. Entonces tener mucho cuidado en este caso con los ejercicios. ¿Y qué tipo de gimnasia se haría con ellas? Miren, gimnasia en el alto riesgo. Acá básicamente practicar la respiración profunda con cada grupo de ejercicio para mejorar la oxigenación y facilitar la relajación. Con ellas haremos
los tipos de respiración, ¿ya? Los ejercicios se pueden repetir 3 a 5 veces por cada uno, ¿no? O sea, repita señora, esto le va a servir, las posturas antálgicas, con ella trabajamos eso. Ejercicios recomendados de respiración, de relajación, de visualización, que es muy importante. Recuerden que visualizar es diferente de imaginarse, ¿ya? Hacer el ejercicio para el pre y postoperatorio. Señora, ¿cómo le van a poner la anestesia? Ustedes saben que hay varias formas de poner la anestesia: sentada, echada, ¿sí? ¿Cuándo sería sentada? En una gestante programada. ¿Cuándo es echada? En una gestante de emergencia, ¿ya? Entonces tenemos que saber eso. Señora, usted va a ser así, va a tener que mantenerse tanto tiempo así, no se mueva por lo menos 3 minutos, porque eso es el tiempo que dure que el anestesiólogo pueda localizar la zona para la anestesia, prehigiene, previa punción y todo eso, ¿ya? Desplazamiento de cama a camilla, camilla a cama, enseñarles a ellas cómo se van a desplazar. En la institución, por ejemplo, para ir a hacer operaciones es en camilla, te llevan en camilla, estás en cama, tienes que saber de pasar, ahí no te cargan. Llegas a hacer operaciones, ahí sí, tú te pasas en la antesala, y para la cama de operación, ahí sí te alzan. Sales de ahí, también te alzan, y luego tú misma te desplazas. Ustedes tienen que saber cómo es el movimiento del paciente en diferentes lugares. Hay algunas que nos mueven, otras no nos mueven. Entonces es importante que los que sepan de este movimiento. Uso de materiales como la chata, la sonda, tacto vaginal, sacar muestras, por ejemplo. Entonces, señora, usted le van a poner la chata. ¿Qué es la chata? Te dicen, ¿no? ¿Para qué sirve? Tú le enseñas, debes de tener, aunque sea dibujo, pero debes de tener. Entonces, esto te va a pasar. Vas a tener que utilizar esto. ¿En qué momento? ¿Para qué? Tienes que saber qué hay de metal, qué hay de plástico. Entonces, la sonda, ¿cuándo me ponen una sonda? Cuando es para tomar muestra o para hacer vejiga, o cuando me van a poner una sonda Foley con una bolsa colectora. Importante, cosas que debemos de saber nosotros, ¿ya? Y posiciones para la lactancia materna en el postoperatorio, todas las posiciones. Imagínense todo lo que tenemos que hacer con ellos, ¿ya? Seguimos. Esto es lo que les quería decir también, el impacto. ¿Qué cosas conseguimos con la psicoprofilaxis? Y esto es bueno que todas lo sepamos. ¿Por qué? Porque dicen, no, vas a tu, lo menosprecian, ¿no? No, vas a tu charla y hay que te enseñen. No, pero ¿qué cosa voy a lograr yo con eso? ¿Cuál es el impacto? Y eso tú lo debes de medir, lo debemos de medir todos. Y una forma de medir es los trabajos de investigación. ¿Ya? Hay que hacer trabajos de investigación, que es una de las cosas más débiles que tenemos las obstetras. No hay mucho trabajo de investigación. Vamos a ver. Como hemos visto, disminuye o hay menor grado de ansiedad en la mamá, con una actitud positiva y de tranquilidad. Hay una respuesta adecuada a las contracciones uterinas, utilizando las técnicas de relajación, respiración, masajes y demás técnicas de autoayuda como la concentración. Hay una mayor posibilidad de ingresar al centro de atención en un franco trabajo de parto con una dilatación más avanzada. Sí, y eso ayuda bastante. Cuando una mujer sabe cuáles son sus signos de alarma, cuándo debe de venir, en qué condiciones debe de venir, muchas de ellas llegan en franco trabajo de parto. He tenido yo pacientes que me llegan hasta con 6, con 7 y controlándose en casa. Entonces, es fácil, me ayuda el trabajo. Entonces, nosotras podemos hacer con la psicoprofilaxis esto. Evitar innecesarias y repetidas evaluaciones previos al ingreso a la atención del parto, menor duración de la fase de dilatación en relación al promedio normal y menor duración de la fase expulsiva. Yo les digo, ya has aprendido a pujar, ya sabemos pujar. Yo te reto, máximo de 3 a 5 pujos deben de sacar a tu bebé. Una mujer que es buena pujadora, así les digo, que aprende a pujar,
en 3 a 5 pujos. Me acuerdo mucho de una mamá que era su segundo bebé. Pasó por 5 primeros y me dijo, obstetriz, con uno lo saqué. Batió mi récord. Entonces imagínate, tú le dices, la motivas ahí, 3 a 5 pujos. ¿Dónde está tu bebé? En la vagina. Está a punto de salir. ¿De quién depende? De ti. ¿Y tú qué tienes que hacer? Pujar. Es como la vía, que tiene que estar libre para que pase un carro. ¿Sí o no? Entonces, no la vas a obstruir esa vía. Esa vía tiene que estar libre. ¿Y quién es la que ayuda a salir? Ustedes. Entonces tú, con esa confianza, con esa motivación, la invitas. Y ella sabe, vaya 3 a 5 pujos. Lo más rápido posible el periodo de su nacimiento del bebé, que depende de ella. Entonces nuestra fase de expulsivo se debe de acortar. Seguimos. ¿Nos da una menor duración del tiempo total del trabajo de parto? Sí, mujeres con preparadas con psicoprofilaxis, de un total, por ejemplo, en Primeriza, que debe ser de 12 a 18 horas, hacen 8, hacen 10, hacen hasta la mitad de las horas. Y en las de multíparas, mucho menor, todavía he tenido hasta con 4 horas. Incluso ya me decía, esto ya es trabajo de parto precipitado. No, es rápido. Es rápido. Esfuerzo de la madre más eficaz, sin perder la atención en el objetivo y significado de su labor. Esfuerzo de la madre en participar más activamente de ese parto. Que diga, yo trabajé, yo hice que mi niño nazca bien. Vivir la experiencia del parto. Menor uso de fármacos en general. ¿Qué cosa mucho? Lo mucho que utilizamos, una oxitocina y un cloruro, ¿no? Y todo es natural. Entonces, imagínense los beneficios. Menor riesgo de presentar complicaciones obstétricas. Manifestará menor incomodidad y o dolor durante el trabajo de parto, bajo el fundamento de saber aplicar toda su fuerza física, equilibrio mental y capacidad de concentración con miras a controlar las molestias. ¿Ah? Tendrá amplias posibilidades de éxito en la evaluación final del mismo. Cuando la mamá te dice pujado y mire cómo estás obstetriz, ¿qué le decimos nosotras? Felicidades, te hiciste bien, has hecho tu mejor labor en toda tu vida. Tenemos que decirle eso. Aprenderá a disfrutar mejor de su gestación y parto, mejorando su calidad de vida y percepción respecto a todo el proceso. Seguimos. Dice, ampliará las posibilidades de gozar de la jornada con participación de su pareja, incluso durante todo el trabajo de parto. Acá la pareja se hace otro paciente más. No, se hace como una especie de ayudante del obstetra. Porque es la que, o el que masajea, el que recuerda la respiración, el que le da el ánimo a la paciente, el que le da las hurras, las vibras, la fuerza emocional. Sí se puede, digo Señor, usted va a decir que sí se puede. Usted le va a dar ánimo, usted la va a abrazar, la va a besar en ese momento. Por eso que el acompañante es de gran utilidad, no lo botemos. No sé cómo estamos trabajando en nuestros establecimientos. Un acompañante informado, educado, es de gran ayuda. Pero también, ojo, por favor, el acompañante deben de seleccionarlo. Imagínense que el acompañante va a ser una mamá de 60 años, hipertensa o diabética. ¿Será un buen acompañante? No. Un acompañante, por ejemplo, un señor que sufre de estrés crónico, o es un maníaco depresivo, o toma sus traguitos de vez en cuando. No, seleccionen a su acompañante. Un acompañante, quizás sea el hijo mayor de la paciente, tiene un hijo de 18 años, de 20 años, ¿será un buen acompañante? No. Entonces evalúen a su acompañante, ¿ya? Eso es criterio del profesional. Imagínate que yo voy a dar a luz a mi madre. Hay factores emocionales también, por eso evalúen bien. ¿Quién es el ideal? La pareja, ¿ya? Una persona adulta, mayor, responsable, informada o educada. ¿Qué más? Mejora el vínculo afectivo con el bebé, pudiendo disfrutar de manera natural y positiva, con criterios reales y positivos, sin perjuicio del bebé, y especulación y uso de técnicas no probadas o convenientes. Claro, se apura el parto, la mamá está más rápido con el bebé, disfruta más de ese inicio de apego, de ese inicio de contacto,
¿Ustedes han visto cómo le cambia la expresión a la madre cuando ve al bebé? Es una cosa maravillosa. Les cuento que yo tuve la oportunidad de este caso que les contaba de mi hermana. Pasó hasta la nació el bebé y como la llevé a la clínica, le digo, yo le voy a entregar el bebé a mi hermana, dámelo de eso, porque ellos se llevan el cochecito, todo bonito, ¿no? Y ya yo se lo digo. ¿Qué cree que le pasó con mi hermana? Lloró de felicidad. ¿Cómo se le cambia el rostro? Y decía, yo me decía, Luz, estoy soñando, me dice, no puede ser que ella tenga el bebé acá, después de 4 horas necesarias. Entonces imagínate, con todo eso odisea que pasó, hace esto, y eso lo veo y lo vemos nosotros, cómo se les cambia el rostro a las mujeres cuando tienen al bebé. Entonces, imagínate, una cosa maravillosa. Menor posibilidad de un parto por cesárea, menor riesgo de un parto instrumentado, recuperación más rápida y cómoda, una aptitud total a una lactancia natural y un menor riesgo de tener depresión postparto. Este tema de depresión postparto, algunos psicólogos dicen que está aumentando y no nos damos cuenta. Muchas veces cuando vamos en las salas de puerperio, sea de parto normal o cesárea, vemos a veces las mujeres estresadas, ansiosas, algunas tristes, o a veces llorando como cuando el bebé llora. Preguntemos siempre por qué. Existe la tristeza, la ansiedad, la melancolía propia y natural después del parto. Decirles a la mamá, señora, avise, comunique cuando no se siente bien, cuando está muy ansiosa, muy alterada, cuando siente mucha desesperación con su bebé, porque eso se da más en las primerizas. No sabemos qué hacer con el bebé pequeño, ¿verdad? Entonces es importante esta parte. ¿Seguimos? Aquí les quería presentar lo que hacemos en Maternidad de Lima, ¿ya? Y vamos a ver, como ya sabemos, psicoprofilaxis es un proceso educativo para todas nosotras, que se vienen a gestantes, adultas y adolescentes, parejas y acompañantes, estructurado en un enfoque teórico y práctico, por si acaso teórico y práctico, desarrollado con un enfoque diferenciado, adolescentes y ARO también. Incluye para nosotros la norma del parto con acompañante. Es una norma, es el derecho de la paciente. Más bien, reclamamos por qué no viene con acompañante. Te cuento que de 10, 9 vienen con acompañante, una es la que no viene. Nos llama la atención más bien cuando no viene, ¿ya? Que desarrolla 3 etapas, prenatal, intranatal o de emergencia y postnatal. Lo iniciamos, como está la guía, 20 semanas, selección del grupo de acuerdo al riesgo, factores, se otorga cada gestante una tarjeta de asistencia y control. Las sesiones son el número de 6, como dice la guía. Sesiones educativas para el acompañante, la norma me pide que sean 4, de las 6 a 4. Incluso nosotros sugerimos qué sesiones cuando no pueden venir, ¿ya? Es más importante, donde él tiene ese rol importante. Citas de acuerdo a la edad gestacional, el horario diferenciado para gestantes adultos y adolescentes y ARO, y nuestra duración. La guía me dice 1 hora, 20 minutos. Nosotros lo hacemos en 2 horas, como les dije. 2 horas para nosotros es suficiente. Incluso les cuento que hay sesiones que a veces tanto son las preguntas que nos falta tiempo. A veces tanta es la participación que nos falta tiempo. Maternidad sí, propone 2 horas. Ya, 2 horas con la satisfacción para que ellos se vayan contentos. Y como alguien me dijo, obstetriz, usted nos prepara como si fuéramos alumnos de obstetricia. A veces pasa eso, a veces el acompañante se siente así, ¿ya? En lo teórico, las sesiones programadas, los talleres diferenciados para adolescentes. Acá les quiero hacer una mención, para los adolescentes el enfoque es distinto. No es tanto rígido para el adulto, incluso desde la presentación de videos, desde los materiales didácticos, es muy distinto presentarle un hueso de una pelvis a un adolescente que a un adulto. Al adolescente le presentamos en dibujos hechos de tecnopor o cerámica en frío, por ejemplo. Es una forma de hacer materiales didácticos llamativos y de colores para los adolescentes. En base a juegos con ellos se trabaja. Se utiliza material didáctico, videos educativos, CDs,
música, rotafolios que para nosotros ya está un poco en desuso. Utilizamos más los videos, maquetas artesanales. Cuando es la gimnasia, acá música, eso es importante. Utilizamos esferas para la esferodinamia, colchonetas, la camilla para simulación del parto, que es básico. Aquellos que tengan camillas viejas, todas oxidadas, no las boten, no las boten, utilícenla en su clase de psicoprofilaxis, ¿ya? A veces en la posta yo he visto, cuando yo he sido supervisora de algunas postas por el MINSA, íbamos y encontrábamos en almacén camillas y veía la clase de psicoprofilaxis en el ambiente. Ay, decía, ¿por qué no se guardan esa camilla? Los tetris es zapatera, los tetris es pintora, los tetris es cerrajera. Cuando quieres algo lo haces. Me acuerdo que vos antes se lo no voy a decir, que le digo, ¿por qué esa camilla se está oxidando ahí en tu almacén? ¿Por qué no te la llevas así? Te lo voy a hacer, me dijo la colega, y te sirve para tu enseñanza. Y generas cosas, ¿no les parece? Entonces es importante esto, aquella que tiene. Sistema de barras para fortalecer el trabajo, posición de parto vertical, sillas como alternativa intestante con dificultades de trabajo de parto y colchoneta. Por ejemplo, en las de alto riesgo trabajamos en colchonetas dobles o si no en sillas, nada más sentadas. Las actividades educativas que se hacen, información, educación y comunicación de acuerdo a la norma y los beneficios difusivos, lo que es el parto con acompañantes. En cada consultorio de consultorios externos en maternidad está el gineco y está el interno de obstetricia. El interno de obstetricia tiene la obligación de mandarnos mínimo 10 pacientes por día por cada consultorio. Y el interno que tiene más demanda, el que más envía, tiene más notas, por si acaso. Es parte de su nota. Porque no está como obstetricia, sino está como interno, que el interno es el que manda. Entonces es parte del equipo que tiene que colaborar con el servicio. ¿Ya? Entonces son estrategias que hemos tomado. Beneficios de la psicoprofilaxis en el área y consultorios, que es toda la información. Ahora con esto de decirle, señora, ¿te gustaría que alguien esté en el momento de su parto, en el momento del nacimiento de su bebé? Todas te paran la orejita. Sí, hay esa oportunidad, que venga su acompañante. Todas te prestan atención. Pero yo hace años vine y no estuvo nadie, no había. Ahora es una oportunidad. Entonces, es importante la estrategia, la forma, cómo le llegas a ella, cómo le dices, va a hacer de que ellas participen de las sesiones. El sistema de inscripción y control de asistencia de cada sesión educativa de ella y su acompañante. El acompañante para nosotros tiene un código, el acompañante tiene una asistencia, el acompañante se registra también. Como les dije, es un alumno más. Sistema de citas, elaboración de reporte y estadística diaria. Nosotros citamos de acuerdo a la edad gestacional, elaboramos un reporte diario y una estadística diaria y mensual, por si acaso. Las sesiones, como vemos, son las mismas de la guía. Primera sesión, segunda sesión, tercera, fisiología del parto. En este caso, para nosotros, la tercera sesión es preparto, ¿ya? Y la primera etapa del parto. Y en la tercera sesión, ya nuestras madres les decimos qué cosas traer al hospital. Porque todas quieren, ¿qué cosas traigo? ¿Cómo voy a venir? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades voy a tener? Tercera sesión para nosotros explicamos. Cuarta sesión, atención de parto, contacto precoz, expulsivo, la cesárea, importante. Quinto, el puerperio recién nacido. Acá nuestro taller consiste en baño del bebé. Cuando hagamos el cuarto módulo que yo voy a venir, les pido por favor que traigan un muñeco, ¿se acuerdan? Un muñeco de cualquier tamaño. Vamos a bañar al bebé. Saben ustedes que ya no hay el baño de esponja, por si acaso, ya no se baña con esponja, ¿ya? Entonces tenemos que saber qué necesidades, cuáles son los cuidados que requiere un bebé recién nacido, cómo se debe de bañar, en qué condiciones, cómo debe ser la limpieza tratada del cordón umbilical. Yo he visto colegas que en algunos lugares, para hacer este tema, llaman, ustedes ya saben aquí que yo nunca menciono, ¿ya? ¿Por qué? No puede ser posible que nos haga esto. No puede ser posible que para nuestra segunda clase
me llamen a la nutricionista para hablar de nutrición en el embarazo, al psicólogo para hablar de desarrollo de cuestiones emocionales en la gestante. Por favor, la psicoprofilaxis obstétrica es nuestra. No la comportamos como vamos a compartirla con otras personas más. Nosotras somos suficientes para hacer toda esta sesión. Por eso que tienes que estar actualizada, tienes que leer. Tenemos que saber todo al revés y al derecho lo que pasa con la mujer embarazada. Lo fisiológico, lo psicológico, los mitos, las creencias, sus costumbres, sus posturas, todo, colegas. Esto es nuestro. Imagínate si lo vamos a compartir. A veces me da que hablar personalmente cuando yo encuentro algunas personas que hacen psicoprofilaxis. Yo he encontrado una técnica de enfermería haciendo psicoprofilaxis obstétrica en su casa. No lo voy a decir dónde lo encontraron. Yo el día que se vaya a protestante y paciente mía. Entonces imagínate, técnica de enfermería. Psicólogas que hacen psicoprofilaxis todavía se da el hecho de darle la parte obstétrica a la obstetricia. Si nosotros lo podemos hacer. ¿Ya? Por favor, les pido, ustedes lo pueden hacer. Las clases son nuestras. Ahorita lo que yo pongo en nutrición, les cuento, es la dieta, por ejemplo, vegetariana. Ahora hay pacientes vegetarianas embarazadas. ¿Cuál es la dieta adecuada? ¿Cuál es el menú? ¿Qué es lo que debemos saber? Todo eso para decirles. ¿Ah? Imagínense, esto es nuestro, no podemos darle a ninguna persona más. La sexta sesión es el recorrido, para nosotros es el reconocimiento de toda la institución, cómo va a ser su proceso de alta, cómo ellas van a salir del hospital. Les voy a poner acá, o les pongo acá unas fotos del ambiente de maternidad de Lima, aquellas que han pasado. Las invito a ir de visita por si acaso. Ya, me llaman y yo los puedo dejar pasar. ¿Sí? No hay problema, de visita. Esta es la sala de espera, de recepción, ¿ya? Acá es de entrada. ¿Alguien ha sido interna de maternidad? ¿Sí, no? Era activo, ¿te acuerdas? La puerta de madera de los años antes. En el año 2011 nosotros tuvimos la suerte y participé de esta transformación, porque es así, sí es un proyecto de mejora de toda la infraestructura del servicio de psicoprofilaxis obstétrica, y en este caso lo planteamos y tuvimos esa suerte, porque cuando ingresa Humana en el año 2011, en diciembre, le da un dinero al Ministerio de Salud para infraestructura y remodelación de establecimientos, y maternidad hace que su consultorio externo se remodele, todo. Entonces nosotros entramos a esta remodelación. No es fácil, nada no es fácil. Nos dijeron, es como ahora a las 2 de la tarde, mañana, 8 de la mañana, presentas tu proyecto de mejora. Así, si no ingresa a tu área. Ese día las obstetrices nos amanecimos haciendo el proyecto de mejora. Sacar lo que se llama adquisición del material. ¿Cómo queríamos? Queríamos esto, una mesita, sillas, buscar por internet una cosa, de qué tamaño, cómo es, de qué material, todas las benditas especificaciones que te piden. No es fácil, pero lo hicimos, lo entregamos, ¿ya? Y después de ya casi 2 o 3 años podemos decir que el ambiente cambió, no es el de antes. Y tuvimos un modelo europeo, lo vi yo en internet, lo consulté con algunas personas y seguimos ese modelo. Y esto es lo que tenemos, ¿ya? Esto es una de las figuras grandes, no sé si te acordarás de aquella, ¿no? Que han estado por acá. Es la barriga más grande a nivel nacional, es una lámina que mide 2 metros por 4, grande, donde todo el mundo tiene una foto ahí, por si acaso. Ya tú entras y es lo primero que ves al lado izquierdo del ambiente, ¿ya? Luego tenemos la sala, esta es la sala de gimnasia, tanto teoría y tanto práctica. Antes aquí hacíamos las clases en sillas, acá había un televisor, ahora no, salas con espejos, tenemos colchonetas. Esta es foto de hace más de 1 año, ahora tenemos otro tipo de colchonetas lindas, por si acaso, ¿ya? Con trípode, con rodete o almohadas para las mamás,
las pelotas, las barras, los espejos y las frases motivadoras. No sé si ven acá. Frases motivadoras. Seré mamá con amor y fortaleza. Tu preparación es para la vida feliz. Así, cosas lúdicas, imaginarias, bonitas. Y acá que tenemos un televisor. Ahora vemos que el televisor fuimos muy escasas en pedir. Yo creo que hubiésemos pedido uno de 50 pulgadas, pedimos uno de 32, pero veo que nos queda así, porque uno de 50 es grande. Esperemos que, sueño de este año es que nos compren uno más grande. Entonces, así es nuestra sala. Miren el otro lado, también, un bebé líder nace de la vida para la vida, es una frase de una de las colegas del servicio que la pusimos. El milagro de la vida, sin temor y con mucho amor. Frase del servicio hecho por una colega, Silvia Alcántara. Lo encontramos ahí cuando llegamos y ahí se mantiene la frase. ¿Ya? Hemos puesto fotos de mamás de esos días. Al final ella con el bebé. ¿Qué es lo que decimos? Queremos esto, queremos estar como ella y así vamos a lograr. Foto motivadora. Es muy importante en el ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo y a dónde vamos a llegar? Es la visión. ¿Ya? Aquí con pacientes, miren, nos da esa facilidad. Con las sillas, pues entraban incluso hasta 30 pacientes. Con colchonetas tenemos un aforo de 20. Entonces, nos limita también. Por eso que tenemos horarios seguidos. No es, antes hacíamos de 9 a 1 o de 9 a 11 solamente, ahora no, es de 9 a 11, de 11 a 1, de 2 a 4 y de 4 a 6. Son 4 horas en las cuales la mamá puede venir y recibir sus clases de preparación. Acá estamos, miren, tanta la demanda. Acá estamos con mamá sola, mamá con acompañante, miren, parejas. Acá están las que están sentadas en la pelota, la pareja abajo, ¿no? Ya no estamos en la sesión. Te da la facilidad de que, de que ella se siente en la colchoneta, se siente en la pelota, se eche, o si no esté en esta posición con su acompañante. Ellos dicen, estamos cómodos. Imagínate estar en silla o estar en mesa, no, o sea, es tedioso. Vimos el modelo y lo copiamos y nos han dado buenos resultados. Aunque críticos hay como todos, ¿no? Pero creo que el mayor beneficio es para ellos. Y acá tenemos, una de las colegas Silvia, pacientes con pelotas haciendo uno de los ejercicios. Las esferas las tenemos de distintos colores, de distintos tamaños. Este año hemos incluido las esferas pequeñas, tipo pelotas de vóley, de ese tamaño, para lo que es postnatal, para lo que es fortalecimiento del suelo pélvico en gestantes. Incluso hemos conseguido, ya hemos visto, estamos en lo último, como les digo, las pelotas maní, en formas de maní, también las hay, y se está utilizando ahora en psicoprofilaxis. Tenemos que estar, como les digo, con la bibliografía que he utilizado, con lo que es lo último en todo lo que son para gimnasia para los pacientes. Y lo he puesto así como una diapo media técnica, porque a nadie nos gusta la palabra. No nos gusta sentir dolor. No sé si a alguien le gusta sentirse dolorida de algo. Ya, entonces, elegir esta cosa técnica. ¿Qué es dolor? Miren, lo voy a ver desde otro punto de vista. Es una experiencia sensorial, objetiva y emocional, que es algo subjetivo, generalmente desagradable, ¿ya? Que puede experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Sí, todos aquellos que tenemos un sistema nervioso vamos a sentir dolor. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si éste existiera. La ciencia que estudia el dolor se llama algología, por si acaso. ¿Ya? El dolor se ve bajo dos dimensiones, una dimensión física y una dimensión afectiva. En una dimensión física vamos a ver el modelo neuropsicológico. ¿Qué dice? Síntoma producto de un mecanismo reflejo por el cual una lesión de nuestra economía en cualquier parte se va a transmitir hacia el cerebro y ahí se genera una respuesta de retirada o aislamiento del foco lesivo. Modelo neurofisiológico. Y en la dimensión afectiva vamos a utilizar el modelo de Chapman, que es un psicólogo americano, el que dice: el estímulo nociceptivo
estímulo, cualquier parte de nuestra anatomía, es recibido e interpretado según una interacción amplísima de variables afectivas, motivacionales, sociales, culturales y cognitivas propias del individuo. ¿Eso qué significa? Que cada una de nosotras va a tener una percepción diferente del dolor, ¿ya? Que se ve afectado bien, por lo afectivo, por lo motivacional, por lo social, por lo cultural y por lo cognitivo. El dolor lo vamos a ver, miren, en la parte sensitiva, pues lo que es su intensidad, su localización y su duración. En la parte cognitiva, cómo es y qué significa. ¿Es igual un dolor de cabeza que un dolor del dedo gordo del pie derecho? No, es muy distinto. Y la parte afectiva, emociones, la angustia, temor, ansiedad. El dolor, vamos a ver, es interacción de mecanismos centrales y periféricos. Intercambio también continuo de vías ascendentes y descendentes de los nocioceptores. Los nocioceptores son los puntos donde vamos a sentir ese dolor, que puede ser a través de la piel. ¿Se acuerdan de los corpúsculos de Bushiri y Baté? ¿Se acuerdan que les decía al inicio? Entonces ellos son los que se encuentran acá y son los puntos en los cuales se van a transmitir el dolor. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro y también de las vísceras internas. Dolor en el parto. Y el dolor en el parto se dice que desde la Biblia estamos sentenciadas, ¿no? Génesis 3:16, ¿qué dice? Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y eso muchas veces hasta ahora se dice. Si Dios lo ha dicho, está en la Biblia, existe el dolor, obstetriz, voy a parir con dolor, voy a tener a mi hijo con dolor. Sí, es cierto, es una sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué sentenció esto Dios? Porque el hombre le desobedeció, porque el hombre pecó. Al hombre le dijo, ¿se acuerdan? Sufrirás, con esto trabajarás o sudarás, ¿no? Tendrás el alimento con el sudor de tu frente, ¿sí? Y a la mujer parirá con dolor. Son sentencias por algo que ellos hicieron algo incorrecto. Imagínense. Seguimos. Interesante esta parte, el dolor en el parto. El dolor en el parto. Miren, desde la prehistoria hay datos que el hombre ya buscaba cómo aliviar ese dolor de la mujer. Se dice que en la edad de bronce había la existencia de pucheros calientes. ¿Cómo eran estos pucheros? Eran afumamentos con una especie de masa. Quemaban laurel verde, lo humedecían y esto ablandaba los genitales externos de la parturienta. Lo ponían cuando estaban en posición de cuclillas. Dice que aliviaba el dolor y facilitaba el parto. Imagínate, desde la prehistoria. Ay, acá no se notó. Uy, se cambió de color. Disculpen. La piedra de Memphis, que era o es una especie de gusanos con grasa y de color variado, mojada y aplicada en forma de unción sobre la zona producía de los genitales, producía una anestesia, pero sin peligro. Se trituraba o a veces se daba en vinagre, se combinaba con vinagre y producía también una especie de anestésico. Luego utilizaban el opio, la amapola y una serie de plantas de ese entonces ya para mitigar, ¿qué cosa? El dolor. O a veces lo olían como una especie de una esponja somnífera. Seguimos. Miren, el dolor en el parto. Esta asociación es un proceso fisiológico con intenso dolor. Miren lo que encontré, muy interesante. El dolor del parto es el único dolor que expresa el cuerpo humano, indicando que ese cuerpo femenino funciona y funciona bien. ¿Eso qué significa? Que el útero cuando funciona y está funcionando bien, produce dolor. ¿Ya? Cualquier otro dolor del cuerpo humano señala una agresión o un mal funcionamiento de esa zona que duele. Entonces, ¿por qué decirle a la mujer que duele? Está funcionando bien su órgano. Es el único órgano y cuando funciona bien va a producir este dolor. El dolor en el parto
es un dolor de tipo cambiante, no es constante, no es en misma intensidad, no es en el mismo lugar, es cambiante, por si acaso. Vamos